Los métodos superiores a los que se hace preciso recurrir, si bien no son los de las ciencias naturales, están en perfecta concordancia con estas. Ello permite modificar y corregir desde un punto de vista diferente ciertas opiniones unilaterales de la investigación científica, pero prolongándola, no atentando contra ella. Solo con métodos de esta clase nos es posible penetrar realmente en movimientos espirituales, cual es el caso del cristianismo o de otras concepciones religiosas. Su aplicación provocará la oposición de numerosas personas que creen pensar científicamente, y sin embargo será perfectamente conforme con la auténtica concepción de las ciencias naturales. El investigador del espíritu se elevará igualmente por encima de una crítica meramente histórica de los documentos, debido precisamente a la actitud espiritual que se ha formado en la observación de los procesos naturales. Para la exposición de una ley química sería de escaso valor describir los alambiques, retortas y probetas que han servido para su descubrimiento. En la misma línea carece de valor el tratar de interpretar los orígenes del cristianismo, delimitando las fuentes históricas en que bebía el evangelista Lucas o aquellas otras de las que fue extraída la revelación oculta, entre paréntesis el Apocalipsis de San Juan. No es escrutando minuciosamente el origen histórico de los documentos cómo se llegará a comprender algo sustancial acerca de las ideas contenidas en los escritos de Moisés o en las tradiciones de los iniciados griegos. Estas ideas solo han encontrado en los mencionados documentos una expresión externa. El hombre de ciencia que se propone investigar la naturaleza humana no se interesa tampoco por la manera en que nació la palabra hombre, ni por su desarrollo lingüístico ulterior. Se atiene a la cosa en sí, no a la palabra en la que ésta haya su expresión. Así pues, en lo que atañe al estudio de la vida espiritual, habremos de ocuparnos del espíritu y no de sus documentos externos. Muy bien, hasta ahí no sé si tengan algún comentario o inquietud. No, Santi. Muy bien. Todos los demás están claros. No les dé pena preguntar. No, me dio risa, Santi, que cuando colocan aquí esta parte de que de dónde salió la palabra hombre o porque le dieron hombre al hombre, me pareció chistoso porque nunca como pensaba en eso. Sí, el lenguaje tiene sus cosas curiosas al respecto. Pero hay Sí, palabras que porque digamos sí, que, perdona, digamos que uno dice, ¿no? Que todo viene del latín, pues sí, pero ¿cuál es la primera persona o quién fue el que dijo que se llamaba hombre? sí, eso es un poquito misterioso, ¿no? De hecho, hay muchos lenguajes diferentes. Entonces, quién sabe cómo habrá sido, si un poquito al azar o hay algo de ciertas reglas del momento cultural en que nació el lenguaje. Pero no sé. Bueno, entonces, eh, yo lo que entendí de este párrafo que acabamos de leer es que Steiner dice que para estudiar el cristianismo no es necesario investigar, digamos, los orígenes del texto sagrado, digamos, cuál es el inicio, el primer documento encontrado del Evangelio de Lucas, o en qué lenguaje se escribió, o esta palabra de dónde viene, para, digamos, a veces en muchos estudios cristianos, incluso católicos, se ponen a estudiar palabra por palabra para estudiar los textos sagrados. No es que sea malo, ni estudiar el origen de las fuentes, ni tampoco el lenguaje utilizado en las fuentes, sino que dice Steiner que para nuestros estudios espirituales hay que ir más allá. Entonces da el ejemplo de que el ingeniero químico, el químico, al hacer una investigación no le importa estudiar la probeta o el tubo de ensayo o este elemento o otro, sino el experimento en sí. Entonces es como la misma idea. Bueno, sigamos.
Aquí ya empieza entonces el tema del cristianismo y los misterios antiguos. ¿Quieres que yo a leer, Santi? Sí, muchas gracias, Vladimir. Los misterios y su sabiduría. Algo así como un velo misterioso cubre la manera en que satisfacían sus necesidades espirituales aquellos que en el seno de las civilizaciones antiguas buscaban una vida religiosa más profunda y un conocimiento más completo que lo que les ofrecía la religión popular. Si intentamos saber cómo colmaban dichas necesidades, nos vemos conducidos a la penumbra de rituales misteriosos. Toda persona que encontraba dicha satisfacción se ocultaba durante algún tiempo la luz pública. Comprendemos enseguida que la religión popular no podía darle lo que su corazón anhelaba. Al igual que el pueblo, el aspirante a los misterios reconocía la existencia de los dioses, pero se da cuenta de que las ideas populares acerca de ellos y las imágenes que de estos dioses daban los cultos no desvelaban la gran incógnita de la existencia. Él iba en pos de una sabiduría celosamente guardada por una comunidad de sabios sacerdotes. Su alma anhelante buscaba refugio en esa comunidad. Si los sabios le hallaban maduro, era admitido por ellos en lugares ocultos a los profanos. Y paso a paso le conducían hacia un conocimiento superior. Lo que aprendía entonces y lo que le ocurría en el templo se mantenía velado a los no iniciados. Durante un cierto tiempo parecía haber sido sustraído a la vida terrestre y transportado a un mundo oculto. Y cuando reaparece a la luz del día tenemos ante nosotros una persona distinta, completamente transformada. Una personalidad que no haya palabras lo suficientemente sublimes para expresar cuán significativo ha sido lo que ha vivido. No solo en un sentido simbólico, sino en el más real de los sentidos. Experimenta la sensación de haber pasado por la muerte, despertando a una vida nueva y más elevada. Al propio tiempo, el iniciado sabe con certeza que nadie que no haya pasado por una experiencia similar podrá verdaderamente comprender sus palabras. Muchas gracias, Vladimir. Con gusto, Santi. Bueno, no sé si tengan algún comentario al respecto, pregunta. Igual creo que esta parte es un poco clara. Como claro, cómo sería la iniciación antigua, ¿no? ¿Cómo era? Kate, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que escuché entrecortado un poquito. No, 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 que está como claro la explicación de la iniciación antigua, el modo antiguo. Ah, correcto, sí. Sí, 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 es así, claro. Bueno, entonces voy a continuar. Esto es lo que les acontecía a aquellos que se iniciaban en los misterios, a los cuales les era transmitida la quinta esencia de la sabiduría oculta, que fuera del alcance del pueblo, proyectaba luz sobre los más grandes problemas. Esta religión oculta de los elegidos coexistía juntamente con la religión popular. Desde el punto de vista histórico, sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Hasta donde alcanza el saber, nos la encontramos por doquier entre los pueblos antiguos, cuyos sabios hablan de los misterios con el mayor respeto. ¿Qué se ocultaba en ellos?
¿Qué les era desvelado a los que se iniciaban en ellos? El enigma se vuelve aún más impenetrable desde el momento en que advertimos que los antiguos también consideraban los misterios siempre como algo peligroso. El camino que conducía a los secretos de la existencia pasaba por un mundo de terrores, y ay de aquel que tratara de alcanzarlos indignamente. Traicionar un secreto de los misterios confiándoselo a un no iniciado era el mayor de los crímenes. Al traidor se le castigaba con la muerte y la confiscación de sus bienes. Sabemos que el poeta Esquilo se le acusó de haber revelado en el teatro algún secreto relacionado con los misterios. Solo pudo escapar a la muerte refugiándose en el templo de Dionisios y demostrando ante el tribunal que él jamás había sido iniciado. Interesante, no sé si tenga algún comentario al respecto. No sigamos, Santi. Vale, muy bien. Lo que los antiguos dicen acerca de estos secretos es significativo y a la vez equívoco. El iniciado estaba persuadido de que cometería un gran pecado diciendo lo que sabía y que no menor sería el pecado del que, no estando iniciado, lo escuchase. Plutarco habla del terror de los neófitos y compara su estado con la preparación para la muerte. Un modo especial de vida debía preceder a la iniciación. Tenía por objeto proporcionar al espíritu el dominio sobre la sensualidad. A ello habrían de contribuir el ayuno, la vida en soledad, las mortificaciones y unos determinados ejercicios anímicos. Las cosas a las que el hombre se haya ligado en la vida ordinaria tenían que perder todo valor para él. Toda la orientación de su vida emocional y afectiva debía transformarse radicalmente. No cabe abrigar dudas acerca del sentido de tales ejercicios y pruebas. La sabiduría que se ofrecía al iniciado únicamente podía producir su efecto sobre el alma si, previamente, él había transmutado su mundo sensorial inferior. El neófito era introducido a la vida del espíritu. Debía contemplar un mundo superior, pero no habría podido tomar contacto con éste de no ser por los ejercicios y las pruebas previas. Y justo este contacto era condición indispensable para la iniciación. Es preciso que quien quiera tener un pensamiento correcto acerca de estas cosas posea experiencia sobre los hechos íntimos de la vida cognoscitiva. Ha de sentir que existen dos tipos diametralmente opuestos de relación con lo que ofrece el conocimiento superior. El mundo que rodea al hombre es, en primer término, su mundo real. Toca y oye y ve sus fenómenos. Llama reales a estos porque los percibe mediante sus sentidos. Y reflexiona sobre dichos fenómenos con el fin de esclarecer las relaciones que existen entre ellos. Aquello que por el contrario surge dentro de su alma no le parece, en principio, que sea real, en el mismo sentido. Son simplemente meros pensamientos e ideas. Lo que más llegará a ver en ellos será imágenes de la realidad sensible. En sí mismo no tienen realidad, no se les puede tocar, ni oír, ni ver. Pero existe otro tipo de relación con el mundo. Difícilmente podrá entenderlo quien está pegado a esa realidad antes descrita. Aparecen ciertas personas en un momento dado de su vida. Para ellas toda relación con el mundo sufre una inversión. Consideran verdaderamente reales a las imágenes que surgen en la vida espiritual de su alma, y asignarán solo un orden inferior de realidad a lo que los sentidos oyen, tocan, sienten y ven. Saben que no pueden probar lo que afirman. Saben que no pueden hacer otra cosa que narrar sus nuevas experiencias. Y que en cuanto a sus relatos, se encuentran frente a su interlocutor en las mismas condiciones en que se hallaba un hombre que ve respecto a un ciego de nacimiento al narrarle lo que su ojo percibe. Comunican sus experiencias íntimas
confiando en que en torno suyo haya otras personas que, pese a tener aún cerrados sus ojos espirituales, puedan incrementar su entendimiento conceptual gracias al vigor de tal narración. Porque ellos tienen fe en la humanidad y desean abrir en ella los ojos del espíritu. No pueden sino ofrecer los frutos que su espíritu ha cosechado. El que los demás los vean dependerá de si son capaces de comprender lo que un ojo espiritual ve. Hay en el hombre algo que en principio le impide ver con los ojos espirituales. Por de pronto no está preparado para ello. Él es lo que es, en función de sus sentidos, y su intelecto no es más que intérprete y juez de estos. Mal cumplirían los sentidos y su función si no insistieran en la veracidad e infalibilidad de sus aseveraciones. Un ojo no sería un buen ojo si, desde su perspectiva, no afirmase la absoluta realidad de sus percepciones visuales. El ojo tiene razón, y no deja de tenerla por el hecho de que existe el ojo espiritual. Este solo nos permite observar los objetos percibidos por el ojo físico bajo una luz superior. No se niega nada de lo que ha sido visto por el ojo físico, pero un nuevo resplandor, hasta entonces no percibido, irradia de todas las cosas. Se sabe entonces que lo que percibía anteriormente era tan solo una realidad inferior. Se sigue viendo la misma realidad, pero inmersa en algo superior, en el espíritu. Ahora se trata de saber si sentimos y vivimos aquello que vemos. El que solo sea capaz de experimentar sensaciones y sentimientos vivos en relación a lo físico, únicamente verá el mundo superior como una especie de fata morgana, es decir, una mera imagen creada por la propia fantasía. Con ello demuestra que sus sentimientos se orientan exclusivamente hacia el mundo físico. Sus manos no encuentran sino el vacío cuando tratan de captar las formas del espíritu. Cuando quiere acercarse a ellas, éstas retroceden, porque son meros pensamientos. Él los piensa, no vive en ellos. No son más que imágenes, más irreales que sueños fugaces. Surgen ante él como pompas de jabón cuando se enfrentan a su realidad. Desaparecen ante aquella otra, compacta y sólidamente construida, realidad que le comunican sus sentidos. No ocurre lo mismo con quien ha modificado sus sensaciones y sentimientos respecto a la realidad. Para éste, dicha realidad habrá perdido su solidez absoluta y su valor incuestionable. Sus sentidos y sus sentimientos no por eso tienen que atrofiarse. Lo que sucede es que empieza a dudar de su absoluta autoridad, dejando espacio para algo diferente, comenzando el mundo del espíritu a dar vida a ese espacio. En este punto surge una posibilidad que puede ser terrible, que el hombre pierda la sensación y el sentimiento de la realidad inmediata sin que otra nueva se abra ante él. Se siente entonces como suspendido en el vacío, se siente como sin vida. Los antiguos valores han desaparecido sin que en su lugar le hayan nacido otros nuevos. Tanto el mundo como el hombre han dejado de existir para él. Pero esto no es solo una mera posibilidad. En algún momento se convierte en un hecho para todo aquel que busca el conocimiento superior. Llega un punto en el cual el espíritu le hace ver que todo lo vivo es muerte. Ya no se halla entonces en el mundo, sino que está debajo de él, en el submundo. Está atravesando el Hades. Feliz él si no zozobra, cuando ante él nace un mundo nuevo. El hombre perece o renace metamorfoseado, sintiéndose otro. En este último caso tendrá ante sí un nuevo sol y una nueva tierra. El mundo entero habrá renacido para él del fuego espiritual. Bueno, muy bien, es bastante interesante lo que dice Steiner. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta al respecto. O continuamos. Continuamos, ¿no? Vale, muy bien.
He aquí cómo describían los iniciados lo que había sido de ellos debido a los misterios. Menipo relata que viajó a Babilonia para que los sucesores de Zaratustra le condujeran al Hades y le acompañaran de vuelta. Dice que en sus recorridos cruzó a nado la gran agua, que atravesó el fuego y el hielo. Cuentan los adeptos que eran atemorizados por una espada desenvainada y que entonces corría la sangre. Estas palabras pueden ser comprendidas cuando uno conoce las etapas del tránsito entre el conocimiento inferior y el superior, cuando se ha experimentado cómo la materia sólida y sensible se derrite convirtiéndose en agua. Uno se queda sin suelo. Todo cuanto antes se sentía como vivo aparece como muerto. El espíritu, atravesando la vida sensible igual que una espada, traspasa un cuerpo caliente, ver correr la sangre de la sensualidad. Pero nace una nueva vida, emergiendo del Hades. El orador Arístides habla de ello. Comillas. Creí que estaba tocando al dios, sintiéndole acercándose. Me hallaba entre despierto y dormido. Mi espíritu era tan liviano que ningún hombre que no haya sido iniciado podría hablar de eso ni entenderlo. Cierra comillas. Esta nueva existencia no está supeditada a las leyes de la vida inferior. El devenir y el perecer ya no les afecta. Todo lo que se diga de lo eterno no es sino sonido vano y humo, a menos que se base en lo que relatan quienes han atravesado el Hades. Los iniciados tienen una nueva visión de la vida y de la muerte. Solo a partir de ahora se sienten autorizados para hablar de inmortalidad. Saben que los que hablan de inmortalidad, sin tener el conocimiento de los iniciados que pasaron por los misterios, hablan de algo que no entienden. El no iniciado no hace sino atribuir la inmortalidad a algo que obedece a las leyes del devenir y del perecer. Los adeptos no desean solamente adquirir la convicción de que el núcleo de la vida es eterno, pues de acuerdo con la concepción de los misterios, una convicción semejante carecería de todo valor. Porque, según estos, lo eterno no está presente como realidad viva en el no iniciado. En el supuesto de que éste hablase de lo eterno, hablaría de la nada. Ahora bien, lo que los adeptos buscan es precisamente lo eterno mismo. Primero deben despertar lo eterno en ellos mismos. Solo entonces están legitimados para hablar de ellos. Esto es lo que da su verdadero significado a la dura afirmación de Platón. Se hundirá en el fango quien no haya sido iniciado, y solo aquel que ha pasado por las vivencias místicas entra en la eternidad. Es asimismo, en este sentido, como únicamente pueden comprenderse las palabras del fragmento de Sófocles, comillas. Bienaventurados aquellos que entran en el reino de las sombras habiendo sido iniciados. Solo ellos viven. A los demás les espera miseria y sufrimiento. Cierra comillas. ¿No se describen en verdad peligros al hablar de los misterios? ¿Y no es robarle a un hombre felicidad, incluso lo mejor de su vida, el conducirle al umbral del Hades? ¿No es terrible la responsabilidad en que se incurre al hacerlo? Pero a pesar de todo, ¿debemos aludir esa responsabilidad? Estas son las preguntas que el iniciado había de plantearse. Él opinaba que la relación entre su saber y el alma popular era similar a la relación existente entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, en esta oscuridad habita una felicidad inocente, y el iniciado pensaba que no se debía perturbar innecesariamente esta felicidad. Porque, ¿qué habría ocurrido en efecto si el iniciado hubiera traicionado su secreto? Habría transmitido palabras y nada más que palabras, pues en ninguna parte hubiera encontrado las sensaciones y sentimientos que había extraído el espíritu de esas palabras. Para ello habría sido necesario la preparación, los ejercicios, las pruebas, así como un cambio completo en la vida de los sentidos. Sin todo esto se habría precipitado al oyente en el vacío y en la nada. Se le había privado de lo que constituía su felicidad, sin haber podido darle nada a cambio. Cabría decir incluso que no se le hubiera podido quitar nada, pues las palabras solas no habrían sido capaces de cambiar su vida emocional. Él solo hubiese podido sentir y vivenciar como realidad las cosas percibidas por sus sentidos,
No se le podría haber proporcionado más que un terrible presentimiento que destruiría sus fuerzas vitales, y esto se hubiera considerado un crimen. Semejante actitud ya no puede tener plena vigencia en lo que se refiere a la adquisición del conocimiento espiritual de hoy en día. Este es hoy conceptualmente comprensible debido a que la humanidad moderna dispone de una facultad conceptual de la cual carecía la antigua. En nuestros días pueden existir hombres que adquieren un conocimiento del mundo espiritual a través de su propia experiencia, pero también puede haber otros que sean capaces simplemente de comprender esas experiencias por la vía intelectual. A la humanidad antigua le faltaba esa facultad conceptual. Bueno, muy bien. No sé si tengan alguna pregunta de lo leído, comentario. Muy interesante lo que Steiner nos cuenta aquí. O continuamos, ustedes dirán. No, yo estoy como perdido con lo de los misterios, es decir, em, el iniciado necesariamente, pues, digamos, tiene que pasar como por el conocimiento de cosas, pues, que no son eh, como tan elevadas. Entonces, es lo que entiendo. Entonces, pero cuáles son como las consecuencias prácticas, no me queda como claro eso, estoy como perdido en eso. Ya, buena pregunta. No sé si los demás, digamos, no decir que si están de acuerdo con la pregunta o no, sino entendieron la pregunta de Alejandro o no. Mejor que la repita, Alejo. Listo. No, digamos, yo estoy como perdido en el tema entiendo es que la persona que está, pues que ya llega como a cierto nivel de iniciación, necesariamente tiene que pasar, eh, pues, y tener el conocimiento de cosas que no son muy elevadas, seguramente. Pero no sé si es eso lo que he entendido. Eh, pero digamos, en términos tangibles, ¿qué serían como esas cosas? No sé si está bien plantear la pregunta porque no sé si he entendido bien. Ya, entonces, la idea, Alejo, es que en, en la antigüedad, y podemos decir que antes de Cristo, los misterios escogían a unos cuantos personas capaces o calificadas para poder ser sometidas a la iniciación. Entonces, cuál era el peligro o el miedo detrás de todo esto? Eran dos cosas. Se puede decir que era bilateral ese sentimiento, ¿no? Incluso como decía antes Steiner, algunos eran considerados revelar ciertos secretos una pena de muerte, ¿no? Que eso era súper secreto y no se podía revelar. La idea era que el iniciado sabía de todos los peligros que se exponía, incluso solo diciendo cosas, ¿sí? Entonces ya empezando por ahí, sabía que era peligroso. Y también, digamos, las personas, digamos, en este caso los que ya estaban, los que ya eran iniciados, a los que ya pertenecían a los misterios, también sabían que ese conocimiento no se podía transmitir ligeramente a las personas. Habría que prepararlos. Porque si se daba el discurso así como así, entraba por un oído y sale por el otro. O sea, no serviría de nada. Incluso hay unos conocimientos que podrían ser hasta peligrosos si se interpretan mal, ¿no? Entonces, este miedo, digamos, era cuando el iniciado empezaba en el grupo, en la escuela de los misterios, y tenía que prepararse de tal manera que él pudiera distinguir o suplir de una manera eficiente lo que era espiritual
de lo material. A ver, venga, lo explico mejor. Actualmente una persona, digamos, piensa y daría incluso juraría por su vida de que el mundo real es el que, el que percibe por sus sentidos, ¿no? Por sus cinco sentidos. Y mientras que lo otro es fantasía o imaginación. La mayoría de las personas piensan así. Pero cuando el iniciado empieza el procedimiento, empieza a darse cuenta que hay algo más allá, incluso hasta más real e importante que lo que él pensaba que era real. Y es allí en ese momento en que se corrió el riesgo de que, bueno, entonces, si todo lo que pensaba que era real no era tan real, entonces sus bases, sus fundamentos podían tambalear y podía quedarse sin nada, o sea, sin tener un soporte firme para el nuevo mundo, el mundo espiritual, porque era desconocido, y tampoco ya creería mucho en el que antes tenía como base y como sustento, que era el mundo material. Entonces quedaría en el limbo, en el aire. Entonces ese era el riesgo que se corría antes. Dice Steiner que ahora la humanidad actual ya no corre ese riesgo, porque los que quieren estudiar estas cosas espirituales, debido a que el alma humana ha evolucionado mucho en su intelecto y en su conciencia, entonces por sus propios frutos intelectuales puede entenderlo y no hay ningún problema. No existe ese riesgo de perder sus bases de lo que pensaba que era real y lo demás fantasía. Esa es como la idea, Alejo. No sé si te contesté como de acuerdo a tu Sí, sí, pregunta. sí, sí, no. Ya me ubiqué, está como descontextualizado, pero está bien la explicación, gracias, Santi. Ah, ok, bueno, muy bien. Ya saben, los que tengan preguntas no les dé pena preguntar porque así todos aprenden, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta, o continuamos. Santi, ¿se sabe si Steiner tenía como otro vidente, pues, con el que él pudiera hablar de estas cosas? Él en la autobiografía, él narra que tenía unas personas especiales y según lo que él narra, como que sí, como que sí tenía contacto. Y en algunos otros cicloconferencias, él habla de que no tiene permiso de hacerlo y decir cosas y otras cosas no, porque no es el tiempo. O sea que él tenía a alguien por encima a él. Ahora, lo que no se puede saber es que si era otro humano o estaba hablando ya con cosas más allá de los seres humanos. Pero él decía que a veces tenía permiso y otras veces no tenía permiso de decirlo, porque no era el tiempo, ¿no? Eso es lo que te contesto, Kate, así sin saber mucho al respecto, pero de lo que he leído de la autobiografía y algunos pequeños comentarios que él hace en el ciclo de conferencias, te diría que sí. Ah, listo, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario adicional, pregunta o continuamos? Bueno, a continuar. La antigua sabiduría de los misterios era como una planta de invernadero que requiere ser cultivada y cuidada en un espacio cerrado. Quien la traslade a la atmósfera de las ideas cotidianas las pondrá a un ambiente vital en la que no le será posible prosperar. Se marchitará y desvanecerá frente al corrosivo juicio de la ciencia y la lógica modernas. Despojémonos, pues, por un tiempo de la erudición obtenida a través del microscopio y el telescopio. Olvidemos la mentalidad que la ciencia nos han imbuido. Purifiquémonos las toscas manos, demasiado ocupadas en disecciones y experimentos para poder penetrar en el templo puro de los misterios. Para ello se necesita una auténtica ingenuidad. En primer lugar, lo más importante para el adepto es la disposición de ánimo con la que se acerca a aquello que percibe como lo más elevado. Las preguntas acerca de los enigmas de la existencia. Precisamente en nuestros tiempos, en que solo se quiere aceptar como conocimiento lo científico, se hace difícil creer que, en lo que atañe a las cosas más elevadas,
dependamos ni más ni menos que de una disposición de ánimo, con lo que el conocimiento se convierte en un fenómeno íntimo de la personalidad. Sin embargo, así es para el iniciado, que a uno le den la solución del enigma del universo y que se le sea ofrecida en forma ya elaborada. Una respuesta así le parecería al iniciado algo que no pasaría de ser más que palabra vana y hueca, si la persona no sale al encuentro de tal respuesta en la forma adecuada. La solución no es nada, se desvanece si el sentimiento no se inflama con el fuego especial que es necesario. Que una divinidad se acerque a ti. Ella puede ser todo o nada. Será nada si sales a su encuentro con el estado de ánimo con el que te enfrentas a los asuntos de la vida ordinaria. Será todo si tú estás preparado, afinado para ella. Lo que la divinidad sea en sí misma es algo que no te concierne. Lo importante es si te deja igual que como te encontró o si hace de ti otro hombre. Ahora bien, esto depende únicamente de ti. Es preciso que una determinada educación, un desarrollo de las fuerzas más íntimas de tu personalidad, te hayan preparado para que se encienda el brote de aquello y brote aquello que una divinidad puede encender y hacer brotar en ti. Todo depende de cómo acojas tú lo que te es ofrecido. Plutarco nos ha dicho algo acerca de esta educación. Habla del saludo que dirige el adepto a la divinidad que se aproxima a él, comillas, porque el Dios saluda igualmente a cada uno de nosotros que se acerca a él con las siguientes palabras: conócete a ti mismo, que ciertamente no es menor categoría que la fórmula corriente salud, pero nosotros contestamos a la divinidad, tú eres, para afirmar que el saludo, el único que corresponde a la divinidad y solo a ella, es el del ser, porque en efecto, el hombre, nosotros mismos, dentro de nuestra limitación física, no participamos verdaderamente de ese ser, sino que toda la naturaleza perecedera, situada en el centro de entre el nacimiento y la muerte, no ofrece sino una apariencia, una débil e incierta intuición de sí misma. Si nos esforzamos por comprenderla mediante el intelecto, ocurrirá lo mismo que sucede cuando el agua es sometida a una fuerte presión, debido a la cual el agua se estanca, con lo que el objeto al que rodea se pudre. Porque el intelecto, en cuanto persigue la representación demasiado clara de cada una de las eventualidades y cambios a los que está sometido el ser, se desvía, unas veces hacia el origen de éste y otras veces hacia su fin, y no puede aprender nada duradero, nada que tenga auténtica existencia real. De acuerdo con el pensamiento de Heráclito, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. No es posible tampoco captar un ser mortal dos veces exactamente en el mismo estado, ya que por la violencia y rapidez del movimiento todo se destruye, y se restaura, nace y desaparece, viene y pasa. Por esta razón, aquello que se encuentra en pleno devenir nunca puede alcanzar el ser verdadero, porque nunca sale de su status nascendi, ni se para jamás, sino que su metamorfosis comienza ya en el germen, que forma un embrión y después un niño, un adolescente, un adulto, un hombre maduro y un anciano, por cuanto que las etapas y edades sucesivas son continuamente anuladas por las que le siguen. De aquí que resulte ridículo tener miedo a una muerte en particular, siendo así que ya hemos muerto de múltiples maneras y que seguimos muriendo. Porque como sigue diciendo Heráclito, no solo la muerte del fuego es el nacimiento del aire, y la muerte del aire da lugar al nacimiento del agua, sino que todo esto puede observarse más claramente incluso en el caso del hombre mismo. El hombre maduro muere cuando se convierte en viejo, el joven al convertirse en adulto, el adolescente al entrar en la juventud y el niño al pasar a la adolescencia. Lo de ayer es morir en lo de hoy muere en lo de mañana. Nada permanece ni es único. Por el contrario, nos transformamos en múltiples cosas mientras la materia anda rodando alrededor de una imagen de una forma común. En efecto, si fuéramos siempre idénticos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos deleitarnos hoy con cosas distintas a las de ayer? Amar y odiar, admirar o reprobar cosas diferentes, cambiar nuestra manera de hablar, entregarnos a otras pasiones. ¿Cómo sería todo esto posible si no adquiriéramos otra figura, otras formas y otros sentidos? Porque sin cambio nadie puede acceder a un estado diferente, y quien cambia ya no es el mismo.
Y con no ser ya el mismo, ya no se es, sino que uno se cambia de un estado de ser a otro diferente. Es la percepción de los sentidos la que nos seduce para tomar la apariencia como si fuera el ser verdadero, ya que el conocimiento de éste escapa a nuestro alcance, cierra comillas, y ahí termina lo de Plutarco. Bueno, hasta ahí. No sé si tengan algún comentario, pregunta, inquietud. ¿Está muy denso? Si está muy denso, podemos dejar allí. Y si quieren plantear preguntas al respecto de otras cosas, también las pueden hacer. Yo creo que hasta ahí se puede captar como la idea, si leemos más de pronto como que se pone muy complejo. No sé los demás. Ok, bien, bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿O alguna objeción? De acuerdo. Vale, muy bien. Vale. ¿Estás de acuerdo o te opones? Santi, tú sabes que mi neurona recién se empiezan a conectar, ni tengo ni idea. No, pues sí, dejemos allí, pero la próxima retomamos ahí otra vez, volvemos a coger ese último Sí, pedazo, por dispuesta. favor. Sí, sí, sí. Yo les decía que una de las características de estos ciclos de conferencias de Steiner es que los primeros capítulos o primero y segundo capítulo son muy duros. Y después que ya empieza a aflojar, o uno ya se adapta mejor, o realmente él exige menos en los siguientes. Pero siempre ha sido así, ¿no? Entonces, si desean ustedes, yo no los voy a obligar para nada, en nada. Pueden leer lo que hemos leído cuando quieran para que repasen estas cosas. Porque parte del fruto espiritual es hacer esfuerzo para entenderlo, ¿no? Todo esto que hemos leído. Y Steiner lo dice. Una de las más maneras de iniciarse en esta época es tratando de entender la ciencia espiritual. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Entonces, Dios mediante, nos vemos el Gracias. martes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Santi. Bueno, Feliz Feliz noche. feliz Buenas noche. noches. Chao. Bueno, feliz noche. Chao, chao. noche. Chao, chao. Ok, saludos, chao.